¿Qué tal, jóvenes? Vamos a iniciar con la primera unidad de la materia de finanzas en las organizaciones. La intención de este video pues es darles una clase asincrónica de algunas ideas principales que ustedes van a encontrarse en las lecturas que ya tienen en la carpeta de actividades para la unidad número uno. Evidentemente ustedes tendrán que darle seguimiento a cada una de ellas, leer estos materiales para poder relacionar los contenidos o los conceptos, las ideas, las nociones de lo que les voy a platicar en este video al respecto. Pues bueno, primero vamos a acercarnos a un concepto de lo que son las finanzas. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una idea, evidentemente porque nos relacionamos en nuestra vida personal con cuestiones de dinero y asociamos mucho esta idea de las finanzas con el uso del dinero. Y pues no están alejados de una idea elemental, sin embargo pues vamos a verlo de acuerdo a determinados autores. Y pues bueno, como una parte introductoria, en el mundo empresarial actual se dice que las organizaciones tienen que ser pues redituables, sustentables y competitivas. Pues tres aspectos muy importantes, ¿no? Por una parte, redituables, hace referencia a las finanzas. Particularmente tendríamos que ver aquí a qué otras ideas, es decir, cómo calculamos que una empresa, un negocio sea redituable. Por otra parte, que sean sustentables, algo de mucho interés en el momento actual que vivimos, dado las condiciones o ambientales o los problemas que tenemos, ¿no? Ustedes llevarán una materia de desarrollo sustentable donde pues abordarán contenidos o ya los abordaron en relación a estas ideas. Y finalmente también señala este autor que ustedes se van a encontrar en el material, eh, pues que también las empresas tienen que ser competitivas y esto ha sido una idea, creo, muy repetitiva, esperamos con otras asignaturas, que implica la competitividad, pues mantenerse en el mercado actual de la empresa. Por ejemplo, Steven Robbins señala que como parte de los conceptos a lo que vamos a entrar dentro de una rama de la administración que sería la administración financiera, este autor señala que es la coordinación de la administración es la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas, aprovechando cada uno de los recursos que se tienen a su alcance. Aquí pues tendríamos que recordar un poco en las materias como fundamentos de gestión empresarial, pues cuáles son esos recursos básicos que tiene un negocio. Y pues yo les preguntaría a ustedes, y esto sería un marco de análisis para, de más bien de discusión en algún chat, cuáles son los recursos, pues algunos autores mencionan que son cuatro básicos, como los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. Entonces justo quiero detenerme en este aspecto como parte de los recursos financieros. Ustedes qué piensan, qué son los recursos financieros, dinero en sí, algún otro producto que consideremos que sea que reemplace el dinero, qué se les viene a la mente, por ejemplo, una acción. Hablamos tanto que las empresas medianas a grandes pueden estar constituidas en el marco jurídico en México como sociedades mercantiles. Y esto sería algo, una de las actividades que también tendríamos que dejar como de investigación. ¿Cuáles son las sociedades mercantiles que se pueden constituir en México? Esta sería una actividad que ustedes tendrán que investigar y también subir. Les voy a mencionar, por ejemplo, la más conocida en empresas que se constituyen bajo este régimen. Por ejemplo, las sociedades anónimas, ¿no? Entonces ustedes den un vistazo a estas empresas medianas a grandes. Tiene el nombre, por ejemplo, tomo el caso de la marca Coca-Cola. Tiene como nombre o registro fiscal, es decir, ante las autoridades hacendarias, como FEMSA SADCB. Entonces, una situación o una diferencia es
tener una marca comercial o varias marcas comerciales relacionadas con el producto, y por otra parte el nombre o denominación que se le da a la empresa. Y esa denominación con las empresas legalmente constituidas tienen que estar enmarcadas en un régimen fiscal. Si hablamos de pequeños contribuyentes, pues antes se les llamaba de esta manera. Como lo señalé, ahora pues están migrando a este sistema o registro de en el que van a encontrarse las empresas pequeñas a micro, ¿no? Entonces no se van a constituir como una sociedad mercantil, sino como pequeños contribuyentes. Pero bueno, esto es un paréntesis que abro en relación a lo que vamos a continuar platicando más adelante. Entonces mencionábamos el concepto que tiene Robbins por una parte de qué es la administración, para poder unirlo al concepto de lo que también, o la definición de lo que son las finanzas, y entonces poder integrar como una noción de qué es la administración financiera. Entonces repito nuevamente, Stephen Robbins señala que la administración pues es la coordinación de las actividades de trabajo, de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas, aprovechando pues cada uno de los recursos. En este sentido, decíamos que hay 4 recursos básicos, nos enfocamos en los recursos financieros por la materia, y aquí pues podemos señalar que los recursos financieros son pues de los más importantes dentro de una organización. Por ello es necesario usar este recurso de forma adecuada para aprovecharlo de la mejor manera posible. El dinero, el capital, ¿no? En la actualidad, pues se requieren empresas competitivas que puedan utilizar la administración financiera como una herramienta determinante para tener los recursos monetarios necesarios para el desarrollo eficiente de las operaciones de las organizaciones. Y bueno, algunos autores van a definir a la administración financiera como que es la fase de la administración general que tiene por objeto maximizar el patrimonio de una empresa a largo plazo, mediante la obtención de recursos financieros por aportaciones de capital u obtención de créditos. Su correcto manejo y aplicación, así como la coordinación eficiente del capital de trabajo, inversiones y resultados mediante la presentación e interpretación para tomar decisiones acertadas. Esta definición nos la proporciona Perdomo Moreno Abrán en su libro Elementos Básicos de Administración Financiera, página 31. Bueno, pues esta definición la van a encontrar en una de sus lecturas, tiene muchos componentes o elementos que construyen esta definición de lo que estudia la administración financiera. Hay que resaltar que pues el objetivo es maximizar el patrimonio de una empresa a largo plazo. ¿Cómo se va a maximizar? Pues es parte de algunos de los contenidos que nosotros vamos a ver en esta materia. Piensen ustedes en qué técnicas o herramientas ustedes conocen hasta ahorita que permitan maximizar el flujo de efectivo dentro de las organizaciones. Y si no, pues bueno, iremos desarrollando algunas ideas aquí. Y bueno, en este sentido también otro autor llamado Alfonso Ortega Castro define a la administración financiera como aquella disciplina que mediante el auxilio de otras tales como la contabilidad, el derecho y la economía trata de optimizar el manejo de los recursos humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que sin comprometerse su libre administración y desarrollo futuros obtenga un beneficio máximo y equilibrado de los dueños, para los dueños, o socios, los trabajadores y la sociedad. Gitman, por su parte, piensa que las finanzas pues, son el arte y la ciencia de administrar el dinero. Pues una idea como que quiero suponer que todos tenemos en cuanto a pensar finanzas, dinero, ¿no? La maestra Guadalupe Ochoa Setzer menciona que las finanzas son la rama de la economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión tanto en activos reales como en activos financieros y con la administración de los mismos. Aquí cabe señalar que es lo que vamos a ver en esta diapositiva en adelante, ¿no? Se relaciona mucho con esto que también señala Ochoa, justamente es el mismo autor,
en relación a lo que estudia las finanzas y cómo se divide. Entonces, ahorita vamos a continuar con estas ideas. Estamos dando una breve introducción del material que ustedes se van a encontrar. Entonces, podemos decir en resumen que la administración financiera es una disciplina que optimiza los recursos financieros para el logro de los objetivos de la organización con mayor eficiencia y rentabilidad. Algo, fíjense que muy sencillo. Entonces ustedes lo van a encontrar como esta definición también en el material que ya tienen ustedes. Y bueno, hablamos de dinero, de capital, ¿no? A largo plazo, de eficiencia, de rentabilidad, este tipo de recursos. Y dónde podemos ver el campo de acción de las finanzas. Pues bueno, en algo que nosotros conocemos como el sistema financiero mexicano, esperando que alguno de ustedes conozca al respecto. Si no es así, la última unidad de esta materia nos da un panorama de cómo se integra este sistema mexicano financiero, ¿no? Bancos, empresas de seguros, de fianzas, autoridades financieras como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, algunos organismos auxiliares como comisiones de bancarias, de valores, la propia Conducep. Si alguno de ustedes ha tenido alguna situación, algún problema en relación a la clonación de una tarjeta de crédito, a un cargo no reconocido, pues el organismo de apoyo para la defensa de los intereses y derechos de los usuarios financieros que tenemos una tarjeta, manejamos, esto también es dinero, pero dinero le llaman plastificado, o sea, son las tarjetas, pues acude uno con la CONDUCEP, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Interponemos una queja y entonces es un intermediario, suponiendo con un cargo no reconocido de mi banco, va a ser la que va a intermediar, válgase la redundancia, entre el banco y el usuario financiero, o sea, yo, el afectado, para poder cuidar los derechos de de los que tenemos créditos, ¿no? Y así como otros organismos que vamos a ir viendo en la última unidad. Y bueno, para esto cabe señalar que el sistema financiero pues ha evolucionado radicalmente. Este sistema comenzó pues cuando todas las transacciones se realizaban mediante trueque. Pensemos pues cuando se hacían estos intercambios en un mercado de bienes físicos reales, ¿no? Nos vamos a la historia y todavía en la actualidad podemos encontrar que se da el trueque en algunas comunidades por usos y costumbres, y que esto viene a sustituirlo, pues el uso, la aparición del dinero y su uso, ¿no? Y se viene a complejizar en la actualidad porque ahora se hablan de las monedas electrónicas, criptomonedas. Entonces vean ustedes cómo ha evolucionado estos aspectos en cuanto a mercancías que nos permiten, el dinero es una mercancía que nos permite intercambiar otras. Entonces el dinero en sí ha tenido propiamente una evolución, y eso también lleva a complejizar esta área del uso del dinero, ¿no? En la parte financiera. Entonces hablábamos de que este sistema financiero ha evolucionado comenzando con el trueque, en el que se intercambiaban bienes y se negociaban pues productos agrícolas, principalmente cosechas de granos, especias. Ese era el comercio que se hacía de productos por otros productos diferentes, ¿no? Se hacía este intercambio para poder cubrir todas las necesidades sin utilizar el dinero. Por lo tanto, la mayor inversión era tener productos que conservaran sus características durante más tiempo para poderlos negociar, que eso también era un problema en aquella época. Después apareció el dinero como un medio de intercambio. Pensemos por ahí de la época del esclavismo o la comunidad asiática de producción,
surge el dinero con el uso de los metales, entonces se empieza a facilitar más el intercambio de bienes, es decir, empieza a haber una mayor comercialización de productos porque es lo que hace el dinero como mercancía, tener un parámetro de intercambio entre bienes, ¿no? Porque también eso era uno de los problemas que en su momento quizás se encontraban en el trueque. Cómo tomar la valoración de un producto respecto a otro. El dinero es el que nos va a dar justamente esta facilidad de intercambio de un bien por otro considerando que tienen el mismo valor. Después de aparecer justamente el dinero como medio de intercambio, se comenzó a utilizar para comprar y vender productos ahora, ¿no? Sustituyendo así el trueque. O para guardarlo, el propio dinero. O usarlo en intercambios futuros. Entonces cambia la riqueza de productos por dinero. Ahora ya no tiene más peso los productos que puedan resguardar para hacer esta acción de trueque en su momento, sino ahora lo que viene a sustituirlo es el dinero, y el dinero tiene la facilidad, como lo podemos deducir, que no se va a tener una caducidad como los productos, ¿no? Entonces lo podemos guardar y lo podemos usar en un tiempo posterior. Más adelante surgió la posibilidad de guardar el dinero en los comercios e invertirlo a corto y mediano plazo y recibir un premio por esta decisión, que consistía en pagar cierto porcentaje del valor del dinero que se acumulaba, considerando pues el alza también de los precios. ¿A qué les suena esto? ¿Alguno de ustedes? Pues bueno, esto es como las bases en las que se va desarrollando las instituciones que ahora conocemos como los bancos, ¿no? O los préstamos. Entonces se prestaba el dinero y pues se esperaba recibir un premio por haberlo hecho. Este premio pues ahora le llamamos como un interés, si lo quieren ver así, un porcentaje del valor del dinero que se ha acumulado, que yo he depositado o que yo he prestado. Y pues aquí ya se consideraba también un aspecto muy importante que se habla en la economía, que es la inflación, ¿no? ¿Qué es la inflación? Pues el aumento generalizado y sostenido de los precios en ciertos bienes o servicios. Entonces, yo deposito un dinero o yo lo presto, pero tengo que considerar cuál es la tasa de inflación para que, pues en relación al tiempo que lo presto, no pierda valor el dinero por efectos inflacionarios. Y pues a estas alturas ustedes ya llevaron la materia de economía y tienen una noción básica de cómo influye la inflación en el uso del dinero, ¿no? Entonces, también esto nos lleva a considerar previamente que hay una relación directa de las finanzas con la economía. Empieza principalmente como una rama de la economía, las finanzas, y se vuelve a un cúmulo de conocimientos propio y se genera una disciplina, ¿no? Que estructura conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, de esta manera muy breve que se comenta aquí, el sistema financiero ha evolucionado de tal forma que actualmente se busca que el dinero genere pues el mayor rendimiento. Si ustedes prestan dinero, pues la idea es que pues les genere cierto beneficio, ¿no? Aunque pudieran ser sus mismos familiares. A veces creo que en México tenemos como esta parte del compadrazgo, de no cobrar por prestar el dinero a los mismos, a la mejor familiares, pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista financiero, no es una decisión adecuada, porque el dinero a través de el dinero pierde su valor a través del tiempo, y una respuesta es por la inflación. Entonces, si ustedes no cobran una tasa de interés, les regresan el dinero, aparentemente es la misma cantidad. Sin embargo, en cuestiones de poder adquisitivo del dinero, es decir, ustedes prestan 10,000 pesos o 1,000 pesos y les regresan esa misma cantidad después de 6 meses, supongamos, aunque les regresan la misma cantidad de billetes, en términos reales
el poder adquisitivo para comprar esa cantidad de dinero hace 6 meses era otra respecto a después de 6 meses. Entonces, sí hay una, un impacto en relación al uso del dinero respecto al tiempo, ¿no? Y pues consideren ustedes en el caso de las empresas, que lo que buscan es maximizar su utilidad o sus rendimientos, ¿no? De lo que se invierte, ¿no? Otro concepto importante, la inversión. Bueno, pues es necesario también hacer una distinción entre las finanzas y la administración financiera. Por una parte, podemos decir que las finanzas se refieren únicamente a la función financiera, es decir, al manejo de los recursos monetarios, ¿sí? Y por la otra parte, la administración financiera hace referencia al trabajo coordinado para manejar adecuadamente los recursos financieros. Bueno, hasta aquí llevamos unas nociones de lo que es la administración, una noción o concepto de la administración financiera y una aproximación a lo que son las finanzas. Y en este sentido, la administración financiera dentro de las organizaciones, que es lo que pretendemos también explicar en este curso, significa que alcanzan la productividad con el manejo adecuado del dinero. Y esto se refleja en los resultados, utilidades, maximizando el patrimonio de los accionistas y se asocia a los siguientes objetivos la administración financiera. 1. Tendría como primer objetivo esta área de conocimiento buscar alcanzar la obtención de los fondos para el desarrollo de la empresa e inversiones. Es decir, fondos propios o fondos externos, créditos. Otro objetivo de la administración financiera sería analizar la inversión en activos reales. Aquí se abre un paréntesis. ¿Cuáles son estos activos reales? Activos tangibles. Ustedes ya tienen una idea de lo que es un activo, ¿no? Aquellos bienes o derechos que tiene la empresa, ¿no? Como los inventarios, los inmuebles, los muebles, el equipo, etcétera. Otro de los objetivos de la administración financiera es la inversión en activos financieros. Entre paréntesis, aquí podemos decir cuáles son los activos financieros. Por ejemplo, cuentas y documentos por cobrar. Aquí pues saltaría la pregunta: ¿por qué estudiar las cuentas y documentos por cobrar? Esto es una pregunta importante que espero ustedes indaguen, investiguen y en una sesión que tengamos, alguno de ustedes pueda participar y decirme: yo considero que es un objetivo de la administración financiera el estudio, el análisis sobre la inversión en activos financieros como las cuentas por cobrar, porque, y ustedes dan sus argumentos. Imagínense aquellas empresas o departamentales, ¿no? Que utilizan el crédito como una de sus políticas básicas para la obtención de dinero. Caso que ustedes pueden tener muy cercano, Coppel, ¿no? Tiene cuentas por cobrar. Son todos los clientes que adquieren una deuda con la empresa dado que han adquirido un producto a crédito. Y también preguntaría, ¿qué entienden ustedes justamente por el crédito? Ya que hay una idea sobre lo que yo estoy comentando de qué es el crédito. Bueno, otro objetivo de la administración financiera son las inversiones temporales de aquellos excedentes que se obtengan de efectivo. Es decir, en dónde invertir el dinero sobrante, entrecomillado, por así decirlo, o que se canaliza a la inversión, ¿no? Es otro de los aspectos que se pueden tener aquí como aspectos de estudio, ¿no? En la administración financiera. Otro objetivo es la coordinación de resultados. ¿A qué se refiere? La reinversión de las utilidades y el reparto de utilidades para los socios de la empresa, ¿sí? Cómo va a ser distribuida o no va a ser distribuida y se va a volver a capitalizar lo que se obtuvo un periodo anterior a este
para hacerla crecer más o va a haber un reparto de dinero a los socios. Otro objetivo sería la administración del capital de trabajo, con la finalidad de disponer de recursos monetarios a corto plazo, disponibilidad para cumplir con las obligaciones menores a un año. Este punto en particular, la administración del capital del trabajo, viene detallado en una de las unidades, que es prácticamente tener el dinero suficiente para poder operar en el corto plazo. Y finalmente, otro de los objetivos que tiene la administración financiera es presentar e interpretar la información financiera. Entonces, ustedes también han tenido algunas asignaturas en donde ustedes han podido desarrollar el ciclo contable, ¿no? Hacer ajustes, registros de transacciones, ¿no? En el libro diario, en el libro mayor, y esto lo han presentado ustedes en estados financieros, que también en la segunda unidad viene temas relacionados con el análisis e interpretación de estados financieros. Va a ser muy interesante porque no solamente basta con poder hacer los registros, hacer cuadrar los estados financieros como el balance general, sino interpretarlo. Los datos que nos presenta la información de los estados financieros, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué significa? Entonces, esto tendría que ver con la interpretación financiera y que se relaciona con este objetivo. Entonces, haciendo una síntesis de algunas ideas que hemos comentado hasta ahorita, la administración financiera pues aplica técnicas de acuerdo a un proceso general, si lo queremos ver así. Pues primero recopila datos significativos, se hace un análisis financiero. Este análisis nos provee datos para planear financieramente las acciones de la organización en términos de recursos monetarios. Esto a su vez nos permite un control financiero y esto nos debería llevar a la toma de decisiones acertadas en el ámbito financiero, ¿no? Si es conveniente adquirir o no un crédito, si se desarrolla un proyecto en particular que tenga presente en la empresa, lanzar un producto, ampliar la planta, hacer alguna investigación o estudio de mercado. Todo requiere dinero, evidentemente, ¿no? Entonces, pues el campo de las finanzas ha estado estrechamente relacionado con la economía y la contabilidad, como pues ustedes pueden deducir. Ya hemos mencionado por una parte algunos conceptos de la economía y otros de la contabilidad que ustedes ahora ya han llevado, y que en esta materia estos aspectos son como su marco de referencia para el campo de las finanzas, por lo que los administradores financieros deben entender las relaciones pues que se tienen en estos dos grandes campos con las finanzas, ¿no? Por una parte, pues la economía proporciona una estructura para la toma de decisiones en áreas como el análisis de los riesgos, la teoría de la fijación de precios mediante las relaciones entre oferta y demanda. Ustedes vieron una unidad completa de teoría de mercado donde veían la ley de la oferta y la demanda, el análisis comparativo de rendimientos, ¿sí? En sectores o ramas de la empresa similares, ¿no? Para hacer estudios comparativos, y muchas otras áreas que son de importancia de la economía, como señalábamos, la inflación. De igual manera, la economía proporciona un amplio panorama del entorno económico en el cual las corporaciones deben de tomar decisiones en forma continua y que tiene que ver con el uso de los recursos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué indicadores se pueden tomar como referencia para hacer análisis financieros? Pues el Producto Interno Bruto actualmente
existen argumentos de que en diferentes fuentes o noticieros impresos digitales que señalan que México va a crecer aproximadamente un tanto por ciento o no va a crecer, ¿no? Entonces, ¿qué toman como referencia para el crecimiento de México? Una de las variables económicas que es el Producto Interno Bruto. La producción industrial, el ingreso disponible, el desempleo, como uno de los indicadores económicos que también toman en cuenta las empresas para conocer la situación o el panorama económico a nivel local, regional o nacional. La inflación, las tasas de interés, esto es muy importante porque cuando se hace un cálculo para un préstamo o crédito, se toman en cuenta tasas de interés. Si ustedes ya llevaron ingeniería económica, se puede calcular la ganancia de en el préstamo de una cierta cantidad de dinero, de un capital, o el cobro por otra parte a través de interés simple o interés compuesto. Entonces se habla de tasas, a través de ellas se van a calcular lo que se va a cobrar o lo que se va a pagar. Y es lo que señalábamos anteriormente. Es la ganancia. El interés es la ganancia que tiene el dinero por su uso. Eso es muy importante. Algo muy sencillo, pero muy importante. Entre otros aspectos también en economía, pues se ven los impuestos, ¿no? Solo por nombrar algunos aspectos, para integrarse en un modelo de decisiones que tiene que realizar o tomar en cuenta el administrador financiero. Por otra parte, también en el aspecto de la contabilidad, cómo es que se relaciona en el lenguaje de las finanzas, pues tiene una relación directa porque proporciona datos financieros por medio de estados financieros. Por ejemplo, uno de ellos que ustedes conocen, estoy seguro, el estado de resultados o el estado de pérdidas y de ganancias. Otro estado de la situación financiera es el balance general. ¿Cómo no recordar las clases, ¿no?, de contabilidad, donde el estado de resultados tenían que obtener una utilidad o pérdida neta del ejercicio, ¿no? Hacían varios cálculos que seguramente vamos a recordar en la unidad número 2. Y en el balance general, pues, era obtener la situación financiera de la empresa a través de una ecuación, pues parece muy sencilla, pero no lo es, que espero que la estén recordando. ¿Cuál es esa ecuación? Activo es igual a pasivo más capital. Entonces nos tiene que dar ese balance entre lo que yo tengo de activos con la suma del pasivo y el capital. Otro de los estados es el de flujo de efectivo, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que por ello es que proporciona datos financieros para el análisis financiero que se podría realizar por parte del administrador financiero. Entonces, pues como podrán ustedes deducir, pues este administrador en esta área debe tener la capacidad de interpretar y usar estos estados financieros para asignar los recursos de la empresa de tal modo que a lo largo generen el mejor rendimiento posible. Nuevamente señalamos esto del mejor rendimiento posible. Y bueno, también podemos pensar no tan solo en las finanzas corporativas, ¿no?, o las finanzas en las organizaciones como el nombre de la materia, sino también en las finanzas personales. Ustedes quizás no emplean herramientas o técnicas que están en los libros propiamente, pero se acercan a algunos aspectos que se toman en consideración para hacer o tomar una decisión financiera. Entonces, aquí habría que preguntarse qué tanto ustedes conocen sobre o identifican que se aplica de manera personal en cada uno de ustedes, ¿no? En sus finanzas, ¿no? Cómo se encuentran, ¿no?
deficitarias, superitarias, es decir, tienen pérdidas, tienen ganancias con lo que ustedes reciben, ¿no? Entonces también podemos hacer la analogía con las finanzas personales y quizás esto pueda ayudarnos a entender o comprender algunos conceptos de manera mucho más fácil que trasladarlo a las finanzas organizacionales. Y pues bueno, eh, también como una de las últimas ideas, al igual que cualquier otra disciplina, pues el campo de las finanzas se ha desarrollado y ha sufrido modificaciones con el transcurso del tiempo. Y pues podemos señalar que como anteriormente al terminar el siglo XIX, pues las finanzas surgieron como un campo separado de la economía, cuando los primeros empresarios como pues, Rockefeller y DuPont pues crearon corporaciones industriales de gran tamaño en los sectores del petróleo y el acero. Aquí podemos mencionar algunos aspectos de la evolución a nivel global que pueden observar aquí en las diapositivas. Todo esto pues es de los antecedentes, ¿no? Estamos hablando esta parte introductoria. Y pues actualmente la administración financiera ha centrado su atención en las relaciones de riesgo y rendimiento para las empresas y en la maximización del rendimiento en términos de un nivel determinado de riesgo. Esto es muy importante y también lo van a encontrar ustedes en la lectura. Lo resaltaría de hecho. Poco a poco las finanzas pues han profundizado su carácter analítico y matemático con el propósito de reducir parte del riesgo proveniente de los cambios de las tasas de interés y los tipos de cambio de divisas, o sea, monedas extranjeras, ¿no? Y bueno, hasta aquí me quedaría yo con la parte de los conceptos, de las nociones, de la introducción. Ustedes harán las lecturas de los documentos y tendrán más claridad de lo que les acabo de comentar. Y por tanto, para ir concluyendo y cerrando un poco y avanzando, las finanzas, como una definición, ya la mencionaba con anterioridad, es la rama de la economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión, tanto en activos reales como en activos financieros. Ya señalamos cuáles son los reales, cuáles son los financieros y con la administración de los mismos, ¿no? Disculpen, aquí me pasé, ahí está. El activo real es un activo tangible como una máquina, un terreno o un edificio. Los activos reales son utilizados para generar recursos y por lo mismo producen cambios en la situación financiera de la compañía que los posee. Consideren el caso de una máquina, ¿no? Son bienes que nos permiten generar otros recursos, ¿no? Los bienes o productos que fabrica la empresa y dinero propiamente. Los activos reales, tangibles. Por su parte, el activo financiero constituye el derecho a cobrar una cuenta en el futuro. Hace un momento les preguntaba un cuestionamiento que me gustaría en el que participaran en el grupo o en la siguiente sesión. En el caso de que las empresas puedan pensar en una cuenta documento por cobrar, si así tienen esta política dentro de la misma, para las personas físicas o personas morales, un activo financiero está representado por un documento emitido por un banco, en el caso de los depósitos a plazo fijo, un título de deuda, cuando el emisor es una empresa o el gobierno, una acción, cuando la persona ha adquirido acciones emitidas por las empresas. Aquí sí es importante que si algún término de lo que estamos aquí señalando no queda claro, lo anoten y ustedes también lo puedan investigar porque lo pueden hacer para continuar leyendo y entender toda la idea que viene aquí plasmada. Entonces, ¿cuál es el campo de acción de las finanzas desde esta perspectiva? Es decir, desde la definición que tomamos de Ochoa Guadalupe. Pues el campo de acción de las finanzas se dividen en tres grandes áreas. La primera pues son las inversiones. La segunda, el estudio de las instituciones y mercados financieros. Y en tercer lugar, las finanzas corporativas o administración financiera de las empresas. Aquí preguntaría a ustedes
cuál campo creen ustedes que es en el que nos vamos a enfocar más, ¿no? Recuerden el nombre de la materia. En primer lugar, su primer campo de aplicación en las inversiones dice que esta rama pues va a estudiar cómo hacer y administrar una inversión en activos financieros y en particular qué hacer con un excedente de dinero cuando se desea invertirlo en el mercado financiero. Piensen ustedes que tienen un excedente de dinero y que quieren invertirlo. Ya desde ahí ocupamos este término de manera muy común, invertir, ¿no? Lo depositan en un banco, lo prestan, compran un CETE, un certificado de tesorería, eh, es posible comprar una acción. Entonces es como parte de las ideas que trata de hacer, trato de explicarles en esta rama de estudio de las finanzas. Por otra parte, el segundo campo de estudio son las instituciones y mercados financieros. Ya mencionaba hace algunos minutos acerca del sistema financiero mexicano. Bueno, este es un campo también de estudio, también complejo por la estructura del mismo sistema financiero. Ustedes pueden googlear y colocar estructura del sistema financiero mexicano y me gustaría que observen la complejidad del mismo en relación al número de actores que existen en este sistema. También sería muy importante que alguno de ustedes se diera a la tarea de presentarlo en alguna sesión y que lo pudiéramos comentar. Cabe señalar que este apartado lo vamos a ver en la última unidad. Bueno, esta autora dice que las instituciones financieras son empresas que se especializan en la venta, compra y creación de títulos de crédito, que son activos financieros para los inversionistas y pasivos para las empresas que toman los recursos para financiarse, ¿no? Entonces, hay varias instituciones financieras que se van a encargar de realizar todas estas operaciones o transacciones en el mercado financiero. Y finalmente, el último campo de acción son las finanzas corporativas o administración financiera de las empresas. Estudia tres aspectos: la inversión en activos reales, ya mencionábamos que son inmuebles, equipo, inventarios, etcétera, o la inversión en activos financieros, cuentas y documentos por cobrar, y las inversiones de excedentes temporales de efectivo. Los otros dos subclasificaciones son en la obtención de fondos necesarios para las inversiones en activos y en las decisiones relacionadas con la reinversión de las utilidades y el reparto de dividendos entre los socios o los accionistas. En este mismo sentido, en este campo de estudio de las finanzas corporativas, pues la administración de las empresas tiene el compromiso pues de generar utilidades. Ese sería el objetivo fundamental que tiene pues todas las empresas en su existencia y que permitan con ello cumplir obligaciones, o sea, con las deudas de la empresa, con sus acreedores, a quienes les debe, y crear a su vez una riqueza para los accionistas, es decir, los que decidieron invertir en ella y constituir a la empresa, ¿no? Y a quienes comúnmente se les llama los dueños de la misma. Cuando las empresas están legalmente constituidas como sociedades, y aquí está la tarea: ¿cuáles sociedades mercantiles existen en México? La vuelvo a recalcar, reciben el nombre de personas morales. ¿Sí? Es un conjunto de personas físicas que se constituyen para crear una persona moral, es decir, una empresa. Estos son aspectos importantes de la primera unidad. Y cuando pertenecen a una persona física, el de persona física con actividad empresarial, es decir, sí puede haber aquellos casos en los que no se constituye una empresa y que un individuo, una persona, es la que va a constituir a la empresa. Entonces, va a ser una persona física con actividad empresarial y así aparece este régimen fiscal también en nuestras leyes. Y bueno, aquí hace un comentario acerca de las personas físicas. Esto lo voy a avanzar, ustedes lo pueden seguir leyendo.
pues bueno, uno de los objetivos ya saben que es crear la riqueza para el accionista. Aquí señala algunas ideas importantes sobre lo que es la utilidad neta, una utilidad por acción invertida por cada socio, el rendimiento que se genera por acción de acuerdo al valor en libros. Ustedes saben que hay un valor contable, ¿no? El rendimiento por acción a valor de mercado no es lo mismo, ¿no? Eh, el valor de la acción en libros con el valor de mercado. El ejemplo que voy a dar no es el más adecuado, pero creo que para ustedes puede ser un poco más comprensible si yo les dijera, no es el mismo valor que tiene un automóvil en libros para una empresa que lo tiene, que es dueño de un automóvil, este, que en el valor de mercado. El valor en libros va a ser menor de, del automóvil que el precio este, eh, que posiblemente pueda tener en el mercado. Y creo que básicamente puede ser que en el mercado también el valor del mismo no sea o sea inferior al que tienen el valor de libros. Espero no haberlos confundido. Imagínense ustedes la idea de que se quiere vender el automóvil por parte de la empresa. ¿En dónde va a identificar el valor del automóvil? Pues bueno, en los registros contables que tienen acerca de este equipo de transporte, cómo se ha depreciado durante los años, tiene un valor en libros y habría que ver en el mercado, es decir, donde se va a vender, a cuánto se está cotizando. Entonces no hay una coincidencia necesariamente de estos dos valores. Y bueno, eh, pues la importancia que tiene la administración financiera, pues ustedes lo deducen, tanto para el personal de todas las áreas, porque emplea recursos monetarios, ¿no? Está relacionado pues con esta área de conocimiento, ya que les ayudará a entender el concepto de finanzas, las implicaciones financieras o económicas de las decisiones que se toman en sus respectivos campos de acción. Por ejemplo, en mercadotecnia, ¿cómo lo relacionamos? Bueno, si se pretende hacer una investigación de mercados, qué costo va a tener esa investigación y cuál es el beneficio, ¿no? Entonces, esto se puede calcular o estimar en términos financieros, ¿no? En cuanto a la producción, ¿no? El costo, ya al hablar de costo, hay una valorización monetaria, ¿sí? O económica de las unidades, ¿no? Respecto a lo que se utiliza en insumos, en horas hombre, ¿no? Estos, en estas materias primas respecto al producto terminado, ¿no? ¿Cuál es el costo de venta, el costo de producción, ¿no? Y así podemos señalarlo para cada una de las áreas, ¿no? Y bueno, con esto ustedes seguirán leyendo acerca de estos temas, las responsabilidades que tiene un administrador financiero, alguien que se dedica o se especializa en esta área de la administración y tiene un campo de trabajo pues muy importante, dado que quien maneja adecuadamente o tiene esta capacidad para la estimación o cálculos en relación a costo-beneficio, a la administración de cuentas por cobrar y el efectivo, pues va a tener una ventaja muy importante en términos de que las empresas pues son temas que siempre van a estar tratando de eficientar, ¿no? O el control de las operaciones, el control de los inventarios desde el punto de vista financiero, ¿no? Y bueno, ahí viene una interrelación que propone de las tres áreas que acabamos de mencionar, que pues ustedes van a leer con mayor calma. Y bueno, para mayor información, pues ustedes pueden acudir a los materiales que están señalados. Hay dos, es un caso de estudio que es el de la empresa 3M y que me gustaría que ustedes primero lean el material y después lean los casos para que con el conocimiento que puedan tener y con estas pláticas
ustedes puedan dar un comentario ya con argumentos fundamentados, ¿no? Acerca de lo que les plantea el caso de 3M, ¿no? Y también tienen una película sugerida. Me gustaría mucho que la vieran. Es una película que me resultó entretenida, pero que tiene un mensaje. Al principio de esta sesión asincrónica empecé señalando que pues las empresas tienen tres retos, ¿no? Obtener que sean sustentables, que tengan que alcancen cierto rendimiento, ¿no? Que sean rentables, ¿no? Entonces, este caso de la tierra prometida, eh, cuando ustedes la vean, van a poder, espero, asociar lo que platicamos en esta sesión. Con esto sería todo y les agradezco hasta este momento.